Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar, a ponernos en la presencia de Dios con plena confianza. Señor, sabemos que nos miras. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿O no va a oír el que hizo el oído? Creemos firmemente que estás en todas partes, que conoces nuestros pensamientos y sentimientos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque nos has reunido como a los hijos de una misma familia para escuchar tu palabra, oh Padre omnipotente. Te amamos, pero queremos amarte cada día más, y tu palabra nos ayuda a conocerte para amarte. Soberano y eterno Dios, lo hemos dejado todo para venir a escucharte. A ti te escuchamos cuando leemos las Sagradas Escrituras, y a ti te hablamos cuando oramos. Soberano y eterno Dios, que no seamos sordos a tu voz, y que tu palabra, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, disipe, destruya todas las tinieblas del error en cualquier persona que escuche esta enseñanza. Divino Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales y ven. Impregna este lugar de tu presencia y toma la mente y el corazón de cada uno de nosotros y transfórmanos con tu poder, a la luz de tu palabra. Gracias por estar aquí, oh Divino Espíritu de Dios, aunque invisible, pero todopoderoso. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Pueden sentarse. Vamos a comenzar con la Biblia católica, y después utilizamos la Reina Valera. Ustedes pueden estar uno, si quiere, a la derecha y otro a la izquierda, o ahí donde están, y el que la encuentre se levanta y encuentre la cita, se levanta y viene para acá. Vamos a ver, hermanos, me han pedido que hable un poquito sobre la fe. Vamos a tratar de ver cómo es que usted y yo podemos tener fe. ¿Ustedes quieren tener fe? Esa no se compra allá en un, ¿cómo que se llama aquí? Esos negocios grandes. ¿Ah? Bueno, en eso, el negocio grande no se compra. Tampoco se compra en un restaurante o donde venden medicina, farmacia. No, ahí no se compra. La fe no se compra. ¿Cómo adquirimos nosotros la fe? Esto es muy importante descubrir cómo nosotros adquirimos la fe. Queremos tener fe. Pero ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la fe? Comencemos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 30. El Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 30, nos viene a explicar cómo podemos nosotros tener fe. Vamos a oírlo y verá que la palabra de Dios nos va a mostrar con claridad eso que usted y yo queremos tener, fe. ¿Cómo la vamos a adquirir? 2 ciegos
Juan 20:30. Juan o Mateo. San Juan. Yo dije Mateo, me perdona, pero es Juan. No sé si yo dije Juan o dije Mateo. ¿Dije Mateo? Ah, bueno, me perdonan, es Juan. Juan 20:30. ¿Ya? Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hizo Jesús muchas cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. no están escritas en este libro. Hoy sí traje a Lupita. Con la ayuda de Lupita. Con la ayuda de Lupita. Vamos a ver, esas no se escribieron. Vamos a ver si se escribieron algunas. Pero estas Pero estas que usted y yo tenemos aquí en las manos, que ustedes tienen en sus manos, estas se han escrito ¿para qué? Aquí la ayuda de Lupita. creáis, No, ¿para qué? para que creáis, Otra vez. para que creáis, Otra vez. para que creáis, ¿Para qué? para que creáis. ¿Qué es lo que ustedes quieren tener? Fe. Quieren aprender a creer. Pues dice la misma Sagrada Escritura que Jesús hizo muchas otras cosas, no se escribieron, pero que éstas se escribieron con un gran propósito. ¿Cuál? Que creáis. El propósito es que estas escrituras fueron escritas para que creáis. Pero pregunto, ¿y si usted no la lee? ¿Qué es lo que se está perdiendo? De adquirir eso que desea, eso que necesita, eso que llamamos fe. Todo esto fue escrito para que creáis. En una diócesis donde los fieles lean la palabra de Dios, esos fieles van a aprender a creer, porque esto fue escrito para que creáis. Le dice Dios a los seminaristas que esto fue escrito para qué. Para que creáis. Le dice Dios a los sacerdotes que esto fue escrito para qué. Para que creáis. Y le dice Dios a los fieles que esto fue escrito para qué. Para que creáis. Ahora pregunto, ¿el diablo quiere que ustedes crean? Entonces, ¿cuál es el trabajo que va a hacer el diablo? Que ustedes no se acerquen a la palabra de Dios. Porque si se acercan a la palabra de Dios van a creer. De allí entonces que hay una pelea entre Dios y el diablo. Dios que quiere que nosotros leamos la Biblia para que creamos. Y el diablo que no quiere que leamos la Biblia para que no creamos. ¿Y qué dice? Si creemos, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cuál es el fin de la fe? Para que creáis en Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es la meta de la fe? Tener vida. Pero para tener vida debemos creer. Pero para creer debemos leer las Escrituras. De modo que si ustedes católicos dicen, yo quiero tener fe, pero no leen las Escrituras, le puedo cantar, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Nunca va a tener esa fe que Dios quiere que usted tenga. Eso fue escrito para que creáis. Miren, San Lucas capítulo 8 versículo, vamos a leer el 11
San Lucas capítulo 8, versículo 11. Ustedes van a ver, acérquense uno y uno para ver si cambiamos voz masculina, voz femenina. El sentido de la parábola es el siguiente. El sentido de la parábola es el siguiente. Dale. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Siga. Lo que cayó junto al camino son los que escuchan, pero enseguida viene el diablo. ¿Quién? ¿Quién viene por ahí? ¿Otra vez? Pero enseguida viene el diablo. ¿Saben de quién estamos hablando? Del que te conté, de Satanás. Pero enseguida viene el diablo. Ahora, con la ayuda de la lupita, vamos a ver cuál es el trabajo del diablo. Y les arranca del corazón la palabra. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Vamos a descubrir a ese sinvergüenza. Y les arranca del corazón la palabra. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Arrancarnos del corazón la palabra. O sea, que usted no valore la palabra de Dios, que usted no ame la palabra de Dios, que usted no vea la necesidad de utilizar la palabra de Dios, que usted crea que la palabra de Dios ya pasó de moda, que la palabra de Dios es anticuada, que la palabra de Dios no tiene importancia. Y es ahí cuando encontramos catequistas que no leen la palabra de Dios ni enseñan palabra de Dios. El diablo les robó del corazón la palabra. Es ahí cuando encontramos grupos de apostolado que nunca leen la palabra de Dios. El diablo se la robó. Es ahí donde encontramos sacerdotes, seminaristas. No nos metamos con los obispos. Pero también obispos que no leen la palabra de Dios. El diablo se la robó. Pero ahora vean cuál es la finalidad del diablo. ¿Para qué el diablo le roba la palabra de Dios al cristiano? Véanlo, le presto la lupa, véanlo. ¿Para qué le roba la palabra? Para que no crean y se... ¿Para qué le roba la palabra? Para que no crean. Escúchenlo, véanlo con la lupa. ¿Para qué le roba el diablo la palabra? Para que no crean. Ahora comprende por qué hay grupos de apostolado que no leen la Biblia. Porque el diablo le robó la palabra de su corazón para que estén en la iglesia, pero que no crean. Que llenen las bancas de la iglesia y diga yo soy católico, apostólico y romano, pero que no crean. Y de esos hay bastantes. Ustedes los conocen. Ustedes los conocen. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Cuando alguien viene y le dice, vengo a predicarle la palabra, oh, este está aburrido, este está loco, este está anticuado. El diablo le pone como un odio hacia la palabra de Dios. Un rechazo a la palabra de Dios. Miren ustedes, yo sumo, resto, multiplico y divido y no me da. Pero hay católicos que me odian y no les he hecho ningún daño. El único daño es que les predico la palabra de Dios. Y el diablo le ha sembrado un odio hacia mí porque les predico la palabra de Dios. Yo he ido a comunidades donde los jefes de los grupos de apostolado han prohibido que yo vaya a dar enseñanza porque ese cura viene a predicar con la Biblia. Parece un evangélico. El diablo le sembró el odio con la palabra de Dios. El diablo le roba la palabra de Dios del corazón. ¿Para qué? Para que no crean. Para que no crean. Pero Satanás sabe que si leen la Biblia van a creer. ¿Y cuál es la finalidad de la fe? El diablo lo sabe. No solamente Dios lo sabe. ¿Se acuerda que decía Juan?
Todo esto fue escrito para que ustedes crean y creyéndose salven. Ahora dice la Biblia, el diablo le roba la palabra de Dios para que no crean. Y pongan cuidado que les quiere quitar la meta. Viene el diablo, léalo. Viene el diablo y les arranca del corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo sabe que la fe que Dios nos ha dejado a través de su palabra tiene una meta, la salvación. Y el diablo no quiere que ustedes crean para que no se salven. Y por eso Satanás va a mandar personas para que lo desanime a usted a leer la Biblia. Cuando usted tome la decisión, si usted hoy toma la decisión, usted dice, yo quiero tener fe, yo voy a leer la Biblia. Mañana usted se levanta y empieza a leer la Biblia y la va a ver su marido y le dice, ¿y usted qué le pasó? ¿Se volvió loca? Los hijos le van a decir, mamá, está perdiendo el tiempo. Y si usted va al grupo de apostolado y dice, vamos a compartir la palabra de Dios porque usted sabe que vino un cura y nos dijo que teníamos que leer la Biblia, seguro que es el cura Toro, ese está loco. Usted se pone a parar, usted está, ahí va a parar usted también va a parar en loca o en loco. Hagan la prueba y verán. Seguro que va a ser así. Usted se va a acordar de mí. Porque el diablo, así como Dios tiene sus trabajadores, el diablo también tiene los suyos. ¿Y dónde va a trabajar Satanás? Pues Satanás va a trabajar en lo de él, no tiene para qué trabajar. Dijo uno por allá, cuento que llegó un hombre, se fue a un pueblo y llegó y encontró al diablo acostado en una hamaca. Aquí también le dicen hamaca, ¿sí? Una hamaca, un chinchorro. Y estaba el diablo metiéndose para acá, metiéndose para allá, feliz el diablo, bien dormido. Y dice el anciano que estaba viajando, dice, yo quería quedarme en este pueblo, pero de verdad que voy a ver si hay un pueblo mejor. Aquí veo que Satanás está muy feliz en una hamaca durmiendo. Voy a ver al pueblo de frente a ver cómo está la cosa. Y llega al pueblo del frente y encuentra a Satanás trabajando, sudando. Y dice, no, me regreso para el otro pueblo. Porque aquí la gente es tan mala, que al pobrecito diablo lo ponen a trabajar. Hasta el diablo lo ponen a trabajar. Yo me regreso. Y cuando iba de regreso se encontró con un anciano de barba blanca, de bigote blanco, se le miraba que era muy sabio y le dice, disculpe señor, ¿usted me puede ayudar? Es que acabo de venir de un pueblo donde el diablo estaba acostado en una hamaca, meciéndose, y me vine para este pueblo pensando que era mejor y me encuentro que aquí la gente es peor. Aquí la gente es tan mala, que hasta el mismo diablo lo ponen a trabajar. El anciano sonríe y le dice, estás en un error. El diablo cuando está con los suyos, él está feliz, no tiene nada que hacer, no tiene trabajo, los tiene en la planta de la mano. Pero cuando el diablo llega a un pueblo, a una comunidad donde la gente es creyente, donde la gente es cristiana, para él poder conquistar un alma tiene que sudarla, tiene que trabajar. De modo que está muy equivocado. Ahí donde el diablo está trabajando es porque le es más difícil conquistar la gente más buena. Ahora pregunto, ¿dónde tendrá que trabajar el diablo? ¿Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Ahí es donde el diablo va a trabajar. Ahí es donde está metido, luchando para ver a cuántos agarra. ¿Cómo los va a trabajar? Les va a robar la palabra, porque el diablo sabe que si les roba la palabra, ya la gente no va a creer y tampoco van a tener vida eterna.
¿Creen esto? ¿Lo creen? ¿De verdad? ¿Se quieren convencer de esto? Si ustedes hoy lo creen y se convencen, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. El día en que el diablo vea que usted tomó la Biblia para leerla, el diablo se llena de rabia. Pero él no se va a quedar tranquilo, sépanlo desde ya. Él, cuando usted comience a leer la Biblia, dice: ay, este le hizo caso al cura, ya le voy a hacer una marranada. Y cuando usted está leyendo la Biblia, dice el diablo: ahí voy, ahí voy. Y el diablo pasa por arriba y le pasa la cola así, y usted... Y si le pasa la cola de para acá... Cuando usted se sienta a leer la Biblia, el diablo le va a poner un sueño cargado, que ya no aguanta más. Porque él tiene que robarle la palabra de Dios, porque él sabe que si no se la roba, usted va a creer. Y la consecuencia de esa fe es tener vida eterna. Levanten las manos los que quieren vencer al diablo. Levanten la mano los que quieren leer la Biblia. Por eso, queridos hermanos, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, miren, Pedro, pase la cámara más suavecito, porque si no, la gente en el televisor va a ver que usted va corriendo a toda velocidad. Usted la pasa suavecito ahí. Eso. Y por eso ustedes verán que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, en Hebreos 4, 12 van a encontrar que la Biblia dice, la misma Sagrada Escritura dice, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Con la ayuda de Lupita. Ahí viene, escuche. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Siga. Y más cortante que espada de dos filos. ¿Escucharon? Más cortante que espada de doble filo. A ver, ¿no se está escuchando? ¿Sí se está escuchando? ¿Sí se oye? Bueno. Otra vez. Miren lo que es la Biblia. Obsérvenlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Pregunto, ¿ustedes creen de verdad que la Biblia, la palabra de Dios, es una espada más cortante? ¿Cómo es? Que es más cortante que una espada de doble filo. ¿Lo creen? Ahora pregunto, ¿logran comprender por qué Satanás no quiere que usted agarre la Biblia? Porque usted con una espada que, ¿cómo es? Usted con algo que corte más que una espada de doble filo, ¿quién se le mete? ¿Quién? Más cortante que una espada de doble filo. Cuando Satanás lo vea a usted armado, imagínense que esto sea una espada. Más cortante que una espada de doble filo. Dice Satanás: ¿cómo me le meto? A ver, imagínense, ¿cómo se le mete? ¿Cómo? Tengo una espada de doble filo. Métese, me queda. No se me escapa. Satanás sabe que ustedes y yo, sin la palabra de Dios, estamos desarmados. Y Él puede hacer con nosotros lo que le venga en gana. Pero Él sabe que el día en que nos armemos con la espada de doble filo, Él es vencido. Él es vencido. Por eso ustedes recuerdan a Mateo 4:4, cuando Jesús venció al diablo, el diablo le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús sacó la espada. ¿Y qué le dijo? Está escrito. ¿Ven la espada? Está escrito. No solo de pan
vive el hombre. El diablo le dijo, tírate de ahí porque está escrito. Y Jesús también le dijo, también está escrito. Pácata. El diablo lo llevó a un lugar y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús saca la espada y le dice, está escrito, solo al Señor tu Dios adorará. Y dice la Biblia, perdió Satanás. Perdió. 3 intentos y Jesús con la espada de doble filo le dio a Satanás y lo venció. Eso lo hizo Jesús, venció a Satanás con la espada. Ahora que se le presente a Satanás, ¿usted con qué lo va a vencer? ¿A puño? Te cuento, ese pelea más que usted, ese es más fuerte que usted. Necesitamos la palabra de Dios. Es urgente que ustedes y yo nos armemos de la palabra del Señor para que podamos vencer al diablo y podamos adquirir la fe, esa fe que nos lleva a una meta, la salvación. Por eso ustedes encontrarán en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, donde San Pablo dice, vamos a tener una batalla con el mismo Satanás. ¿Y cómo lo vamos a vencer? A través de muchas cosas, pero sobre todo tomando el arma, la espada de la palabra de Dios. Y que no solamente sirve de espada, también sirve de casco. Óigalo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Somos débiles, pero nos podemos fortalecer. ¿Dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. La de nosotros no tenemos fuerza, Él sí tiene fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Nosotros solos no podemos. Tenemos que revestirnos de las armaduras de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿El diablo nos va a atacar? ¿Quieren estar firmes o se quieren dejar destruir? Bueno, estén pendientes. Oigan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a pelear no con hombres, sino con espíritus diabólicos. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuál es la armadura de Dios? En primer lugar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En primer lugar, ¿cuál es la que vamos a tomar? Ahí viene. ¿Cuál es la primera que tenemos que tomar? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la primera arma? La verdad. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar para vencer al diablo? La verdad. Y cuando un católico no le quiere decir a los protestantes la verdad, ya está derrotado el católico. Y le está dando permiso al diablo. Porque lo primero para vencer las tinieblas del error, los espíritus del mal que están en contra de nosotros, la primera arma que tenemos que tomar es, díganlo, la verdad. La verdad. Esa es la primera arma. Usted quédese ahí, venga usted. Juan 8:32. Usted quédese ahí, no me pierda. ¿Cuál es la primera arma que tenemos que tomar? La verdad. ¿Y cómo vamos a encontrar nosotros la verdad para vencer al diablo? Juan 8:32. Conocerán la verdad. Entonces desde el 31. A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo:
Si se mantienen fieles a mi palabra, si leen la Biblia fielmente todos los días, serán realmente discípulos míos. serán verdaderos discípulos míos. Pongan la lupa y háganle zoom. Conocerán la verdad. Otra vez. Conocerán la verdad. ¿Cuál es la primera arma que tenemos que tomar? La verdad. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Para vencer al diablo debemos tomar como arma la verdad, que está en las Sagradas Escrituras. Ay del católico que quiera vencer al diablo y no se arme de la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Católicos, ustedes pueden ponerse bravos conmigo porque yo les digo la verdad a los protestantes, pero sepa que la Biblia dice que esa es la primera arma que debemos tomar para vencer al diablo, la verdad, y no cualquier verdad, la verdad de las Sagradas Escrituras, de modo que no podemos derrotar al diablo si no es con la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, donde podemos encontrar la verdad. ¿Y por qué derrotamos al diablo con la verdad? Porque el diablo es padre de toda mentira. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad. Si Cristo es la verdad, el diablo es la mentira. ¿Y cómo se derrota la mentira? Con la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. El católico que no lee la Biblia, ¿qué es lo que se pierde? La verdad. Y como no tiene la verdad y no la conoce, dice: eso es lo mismo ser católico que ser protestante. Es ahí la prueba más grande que no tiene la verdad. Claro, no tiene la verdad, no ha leído las Escrituras, donde dice que tenemos que vencer al diablo con la verdad. Ustedes ven que ando por el mundo y le predico al mundo entero y le digo a los protestantes: vengan y vamos a hablar con la verdad. Usted dice: padre, pero usted no le tiene miedo a los protestantes. ¿Y por qué le voy a tener miedo si tengo la verdad? Y la verdad no mía, de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Conocerán la verdad y la verdad los hará libre, pero si permanecen en mi palabra. Van a pelear contra el diablo. ¿Cómo lo van a pelear? Con la verdad. ¿Saben cuál es el error del católico? Que va a pelear con el diablo, pero no lleva la verdad. No lleva la Biblia. ¿A quién va a derrotar? A nadie. Siga usted. Vamos a ver en primer lugar, ármense de la armadura de Dios, en primer lugar la verdad. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tienen que calzarse los pies con el celo por el Evangelio. ¿Qué debemos tener? Celo por el Evangelio. ¿Será que los católicos sienten celo por el Evangelio? No, dice: eso es lo mismo. Es lo mismo. ¿Será que la esposa puede decir que el marido puede estar con la vecina? Porque eso es lo mismo. ¿O siente celo por el marido? Siente celo por el marido, ¿verdad? O sea que no es lo mismo que esté con usted o con la vecina, ¿verdad que no es lo mismo? Siente celo. Y dice la Biblia: tenemos que sentir celo por el Evangelio. O sea, nunca puede decir que eso es lo mismo. Debe sentir celo por el Evangelio. ¿Y por qué los católicos no sienten celo por el Evangelio? Eso es lo mismo, ser testigo de Jehová, ser pentecostal, eso es lo mismo. Esa es la prueba más grande que usted no ama la verdad.
¿Y cómo va a conocer la verdad si la verdad está en la Sagrada Escritura y usted no lee las Sagradas Escrituras? La verdad, el celo por el Evangelio, siga. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué tenemos que tomar? El escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Recuerda? Todo esto fue escrito para que creamos. El diablo quiere robarle la palabra de Dios para que no crean. ¿Por qué el diablo nos quiere robar la palabra de Dios para que no crean? Porque ese es el escudo, la fe. Saben que peleaban con el escudo, era lo que ponen para que no les peguen las flechas, un escudo, un protector. El escudo es la fe, y esa fe la adquirimos a través de la palabra de Dios. Miren tan importante la palabra de Dios. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Tenemos que sentir celo por el Evangelio. La fe que viene de la palabra de Dios es el escudo. Observen tan importante la palabra de Dios. Nos da la verdad, nos da el celo por el Evangelio, nos da la fe. Tan importante es la Biblia, tan importante las Sagradas Escrituras. Y escuche lo que viene. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. El casco de la salvación, el yelmo de la salvación. ¿Se acuerda que cuando iban a pelear, como no había plomo, todavía era espada, se ponían un casco, que si le daban por la cabeza, no le entraba la espada? El casco de la salvación. Y escuche lo que tenemos que tomar. Y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu. La Biblia es el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué tristeza. El católico va a la pelea y no se pone el casco de la salvación. ¿Cuál es el casco de la salvación? La palabra de Dios. El católico va a pelear contra el diablo y no lleva la espada. O sea, que el católico que no lea la Biblia ya está derrotado, ya está perdido. Usted no, el que no lee la Biblia. El casco de la salvación, la espada de la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra. Dice la espada del Espíritu, porque vamos a pelear contra un espíritu. ¿Y cómo lo vamos a derrotar? Con una espada, pero esa espada tiene que ser la del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo les inyecto yo esto a ustedes? Dame una receta, dame algo, ayúdenme para ver cómo hago para inyectarles esto, porque yo me voy. Pero yo quiero dejarle inyectado esto a ustedes. Yo quiero que ustedes lo vean, yo quiero que ustedes lo mediten, yo quiero que lo reflexionen. Yo quiero que ustedes lo crean. Pero no lo escribí yo, es palabra de Dios. Y si ustedes lo creen esto que está escrito, ustedes tendrán una fe grande. Es más, ¿saben cuál es la fe más grande? Según dice Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. La fe más grande es la de aquel cristiano que cree en la palabra de Dios. Esa es la fe más grande. Venga a ver, muchachita. Mateo 8, 5 en adelante. Miren la fe más grande. Al entrar en Cafarnaúm, un centurión se le acercó y le suplicó: Señor, mi muchacho está postrado en casa, paralítico y sufre terriblemente. Le dijo: yo iré a sanarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
con la ayuda de la lupa. Va. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra. Otra vez. Señor. No, basta. Basta que digas una palabra. Otra vez. Basta que digas una palabra. Otra vez. Basta que digas una palabra. Miren cómo el hombre cree en la palabra. Basta que diga una palabra. Y mi muchacho quedará sano. Siga. También yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va. Al otro que venga, viene. A mi sirviente que haga esto y lo hace. Al oírlo, otra vez, Lupita. Jesús se admiró y dijo a los que le seguían. Escuchen lo que dijo Jesús. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué dijo Jesús? Les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Otra vez. Les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. No he encontrado una fe semejante, una fe tan grande en ningún israelita. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el hombre? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿En qué creyó el hombre? Solo di una palabra y mi siervo quedará curado. Y dijo Jesús, nunca había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Cuando usted agarre la Biblia y crea en ella firmemente lo que ella dice, oirá las mismas palabras de Jesús. Os aseguro, jamás en Estados Unidos había encontrado una fe tan grande como esta mujer que cree en la palabra del Señor. Como este hombre que cree en la palabra de Dios, como Petronilo, como Pánfila que cree en la palabra de Dios. Jamás he encontrado una fe tan grande como la de ese hombre. Queridos hermanos, la fe verdadera es la que nos lleva a creerle a la palabra de Dios. Por eso está escrito en San Lucas capítulo 1, versículo 45, una alabanza a la Virgen María, porque tiene una fe en la palabra del Señor. La fe de la Virgen María es esa fe grande que Jesús alaba, porque fue en la palabra. Oiga. Y bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó, la que tuvo fe. ¿Por qué creyó? ¿Por qué tuvo fe? Pongan cuidado. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada por haber creído, no en lo que dijo Petronilo, no en lo que dijo doña Pánfila, sino... Entonces María dijo... No. ¿En lo que dijo Petronilo o Pánfila? El Señor. Otra vez. El Señor. No, diga, en lo que... Más atrás. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Por haber creído lo que le fue dicho de parte de él, eso es bienaventurada. Bienaventurados ustedes y yo tendremos una fe grande siempre y cuando creamos en la palabra de Dios. Y se dirá de ustedes y de mí, nunca había encontrado una fe tan grande como la de ese hombre, como la de esa mujer, por haber creído en la palabra de Dios. Qué lindo. San Pablo le escribe a los Romanos capítulo 10, vamos a ver el versículo 14. San Pablo le escribe a los Romanos capítulo 10, vamos a ver si es el 14. Si no es el 14 es el 17, si no es blanco es negro. Pero ustedes van a observar
que San Pablo habla de una fe, y una fe que viene precisamente de la palabra de Dios. ¿La entienden, muchachita? Venga, uno y uno. Pero, ¿cómo lo invocarán? No, pregunta. Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en Él? ¿Cómo lo invocarán si no han creído en Él? O sea, si no han leído la Biblia y no han creído en Él, ¿cómo lo invocarán? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Cómo creerán si no han leído la palabra de Dios, no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo oirán si nadie se lo dice? ¿Cómo anunciarán si no los envían? Y escuchen lo que viene. Como está escrito, qué hermosos son los pasos de los mensajeros de buenas noticias. Versículo 17. La fe nace de la predicación. Estamos hablando de la fe. Otra vez. La fe nace de la predicación. ¿De dónde nace la fe? De la predicación. Todo esto fue escrito para que crean. El diablo le roba la palabra para que no crean. Dichosa tú que has creído que se cumplirá la palabra del Señor. No he encontrado una fe más grande que la de este hombre que creyó en su palabra. Otra vez, versículo 17. La fe nace de la predicación. Y vamos a ver qué es lo que se predica. ¿En qué tenemos que creer? Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Debemos creer. ¿Pero qué debemos creer? ¿Lo que diga Petronilo? ¿Lo que diga Pánfilo? No. El mensaje de Jesucristo. Lo que enseñó Jesucristo es lo que debemos creer. Yo, queridos hermanos, hoy traigo una finalidad. Que ustedes puedan descubrir a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda de Lupita, cómo acrecentar la fe. Porque hoy estaba hablando con María José y me llevé una sorpresa al escucharle con cuánta claridad Dios le mostraba la necesidad que hay, no solamente en esta diócesis, sino en todo Estados Unidos y en el mundo, de que el pueblo conozca la palabra de Dios, se forme, que el pueblo crezca en la fe. Y como ella me hablaba de la convicción que tiene el obispo, que escribió una carta, por ahí me dio el libro, con 3 cosas muy importantes. 1, 2 y 3, esas 3. Que nosotros podamos querer acercarnos a Él, ser discípulos, formarnos y ser enviados. Entonces Marcos 3:13, llamó a los que Él quiso